Qué gusto en poder saludarlos, apreciados amigos, hermanos. Estamos aquí para realizar un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Lección número 5, el extranjero dentro de tus puertas. Te invito para orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque tú nos das lecciones prácticas en tu palabra y queremos rogarte que este repaso sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén. El texto clave de esta semana aparece en el libro de Deuteronomio. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 19. Y allí la palabra del Señor dice lo siguiente: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Cuando se le preguntó a Jesús acerca del mandamiento principal, él concluyó diciendo: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Expresa Marcos capítulo 12, versículo 31. El Señor Jesús nos deja entrever que la esencia de la ley de Dios tiene que ser el amor a Dios y el amor al prójimo. Hay un llamado a amar a Dios por sobre todo, y la idea de amar al prójimo y de amar a los demás como una forma de expresar nuestro amor a Dios fueron tomados del libro de Deuteronomio. Y allí podemos ver que la esencia de la ley es amar. Y en esta lección vemos algunos temas muy importantes, pero vamos a tratar de resumirlos en tres aspectos. El primer aspecto, la misericordia de Dios y el llamado de Dios a la verdadera conversión. El segundo aspecto, la consecuencia de la verdadera conversión en nuestra vida, en nuestras acciones. Y el tercer aspecto tiene que ver con la advertencia que Dios hace para alcanzar esa verdadera conversión y ser consecuentes en nuestros actos en relación con los demás. Pero vamos al primer aspecto, la misericordia de Dios y ese llamado que Dios hace a la conversión verdadera. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, allí en los primeros versículos encontramos lo siguiente: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Algunos detalles en este pasaje. Moisés quebró las tablas de los 10 mandamientos cuando se encontró con el pueblo que se había apartado de los principios. Cuando él hizo esto, cuando él quebró estas tablas, lo hizo manifestando abiertamente que el pueblo había quebrado el pacto. Era una señal del pacto quebrantado. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 331, dice que Moisés quebró las tablas para demostrar cuánto aborrecía ese crimen. Arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Pero Dios manifiesta su misericordia, manifiesta su amor y le manda a Moisés que haga otras tablas, y el Señor vuelve a escribir en esas tablas las mismas palabras. Por lo tanto, la ley de Dios perdura, el pacto de Dios es el mismo, la ley de Dios es la misma. El pueblo se aparta, pero Dios en su misericordia está allí porque Él
quiere acercarse a su pueblo. Él perdona a su pueblo y está dispuesto a renovar ese pacto, aunque el pueblo no lo merezca. Ese es un acto de misericordia. Esto puede ocurrir hoy con nosotros, cuando nosotros quebramos la ley de Dios, cuando desobedecemos la ley de Dios. Esto nos aparta del Señor, pero el Señor en su misericordia nos llama para que podamos experimentar una transformación y Él renueva ese pacto, esa ley con nosotros, manifiesta su amor hacia nosotros y nos invita a la verdadera conversión. Dios busca relacionarse con cada ser humano, Él busca relacionarse con su pueblo y por supuesto Él espera que su pueblo sea fiel. Por eso, en este mismo capítulo de Deuteronomio, en el versículo 16, Él dice lo siguiente: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomios 10, 16. La circuncisión era nada más que una señal externa, pero aquí el Señor está hablando del corazón, porque esa señal externa no alcanza. Lo que se necesita es la verdadera conversión, entregarse al Señor completamente. Dios puede ayudarnos en esa transformación. Dios desea que su pueblo pueda entregarse de corazón, que su pueblo pueda racionalmente amarlo, porque Dios busca justamente eso, el afecto sincero y el amor genuino de parte de su pueblo, porque Él nos brinda todo ese amor y también desea que nosotros podamos responder de la misma manera. Y ese es un don de Dios, o sea, si estamos en relación con Él vamos a entender su amor y vamos a responder de esa manera. Y cuando tenemos esa verdadera conversión, cuando respondemos al amor de Dios, esa conversión genuina me lleva a la acción más elevada, que es amar verdaderamente a Dios y a nuestro prójimo. Y en Deuteronomio se manifiesta en forma práctica lo que significa amar. Podríamos decir, allí se expresa la consecuencia de la verdadera conversión. En el libro de los Salmos, el capítulo 24, versículo 1, allí la palabra de Dios dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos los seres humanos le pertenecemos a Dios. Y en Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 18, encontramos la siguiente declaración: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí está el llamado de Dios a amar a nuestro prójimo, amar a las personas que tienen dificultades, amar al extranjero. Sí, Dios, Jehová, Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Él gobierna el cielo, la tierra, es el soberano de todo, pero también Él se acuerda de los pobres, se acuerda de los necesitados, se acuerda de los huérfanos, se acuerda de la viuda, se acuerda de los extranjeros y Él muestra cuidado e interés por ellos. Realmente Dios es un Dios misericordioso. En el Salmo 146, versículos 5 al 9, encontramos esta declaración: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay,
que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿Qué significa esto para nosotros hoy como cristianos? ¿Cómo estamos actuando frente a las personas que tienen necesidad? ¿Qué consideración tenemos en este mundo donde hay tanta desigualdad, donde se habla de justicia, pero realmente no se practica? En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 10, en el versículo 19, el texto clave que tenemos en esta lección, concluye diciendo: porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. El pueblo de Israel debía ser un ejemplo. El pueblo había sido esclavo, había experimentado el yugo de la opresión de la esclavitud. Y ahora Dios lo pone en libertad y lo hace un pueblo libre. Pero este pueblo libre debía ser un ejemplo en materia de derechos humanos. El extranjero, la viuda y el huérfano debían ser tratados con la misma equidad y justicia que los propios israelitas. Y esto realmente era una diferencia para los pueblos que rodeaban a Israel, porque estaban acostumbrados a conquistar, a someter y a esclavizar. Pero el Señor aquí da una indicación diferente. El pueblo debía ser diferente. Y cuando leemos las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es un principio clave. Hoy en día hay una discusión grande en nuestra sociedad en cuanto al trato de los extranjeros, a los inmigrantes, a las cosas que sufren. Los extranjeros tienen dificultades serias cuando llegan a otro lugar, están desarraigados, están en un mundo con costumbres diferentes, tal vez lejos de la familia. Todo esto trae pesar. Y vivimos en un mundo donde hay mucha discriminación. Ahora nosotros somos llamados como cristianos para hacer una diferencia. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia y expresar el verdadero amor de Dios hacia nuestros semejantes. Y por supuesto, si nosotros tratamos a los otros como quisiéramos que los otros nos traten, realmente va a ser una bendición. En contraste a lo que hacían los pueblos que rodeaban a Israel, Israel tenía que ser diferente, tenía que ser una luz para esas naciones que estaban allí en las proximidades de su territorio. De la misma manera nosotros hoy tenemos que ser una luz para las personas que nos rodean, para nuestra sociedad. Tenemos que marcar una diferencia. Y allí está la reflexión. ¿Realmente marcamos una diferencia? Deuteronomio habla con mucha claridad en cuanto al trato y al juicio que uno debe tener con las personas necesitadas. Deuteronomio 1:16 dice: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas y nosotros tampoco debemos hacerlo. En el capítulo 16 de Deuteronomio, versículo 19, leemos: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras
de los justos. En el capítulo 24, versículo 17, leemos: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. En el capítulo 27 de Deuteronomio, versículo 19, dice: maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Qué declaración tan intensa, tan fuerte. Y el pueblo debía apoyar esta declaración diciendo: así sea. ¿Es diferente hoy? También nosotros debemos tener en cuenta estas amonestaciones que el Señor nos está dejando para que podamos tener un accionar justo, equitativo con nuestros semejantes. No importa el país en el cual vivamos, la región, la cultura, las leyes, es sabido que los extranjeros, los pobres, los humildes, no son tratados de la misma manera que aquellas personas que tienen más recursos. Los juicios sobre ellos suelen ser injustos. Sin embargo, el Señor nos llama a la santidad y Él dice: santos seréis, porque santos soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora la pregunta: ¿cómo podemos ser santos y maltratar a los demás? ¿Tener una actitud de discriminación o de rechazo? ¿Cómo podemos ser santos? Dios recibe a todos y nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude también para recibir a todos, para aceptar a todos, para amar a todos. En el libro de Amós encontramos otras advertencias muy duras para el pueblo de Israel. De hecho, estas advertencias fueron dadas al pueblo de Israel, al reino del norte, y como el pueblo de Israel desoyó lo que el Señor había mandado, tuvo sus consecuencias. Dice Amós capítulo 2, versículo 6, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Tremenda declaración y advertencia para nosotros. Y en el capítulo 4 de Amós, versículo 1, leemos: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Y en el capítulo 5, versículo 11 de Amós, dice lo siguiente: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Efectivamente, el pueblo de Israel, Samaria, la capital del reino del norte, fue destruida por los asirios y todo su pueblo fue desparramado. Habían edificado grandes casas, pero no tuvieron en cuenta este mandato del Señor de amar, de proteger al carenciado, al necesitado, al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero. En el tiempo en el que vivimos, en este tiempo del fin, también se debe manifestar una religión pura. Y esa religión pura tiene que generar acciones en nuestra vida. Y en el libro de Deuteronomio encontramos consejos prácticos de cómo nosotros debemos ejercer esa religión pura. En el capítulo 24 de Deuteronomio, versículo 10 en adelante, leemos lo siguiente: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Notable. El Señor está hablando aquí acerca del respeto,
el respeto a la privacidad, no al accionar prepotente, sino a la tolerancia. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Qué lección, ¿no? Práctica aquí, de no ser prepotente y de respetar la privacidad, la intimidad de las personas. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Cuántos consejos prácticos, y estos consejos debemos tomarlos en cuenta hoy también. Nosotros debemos ser considerados, muy considerados. Sin duda, como dice Santiago capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que Dios nos ayude para que esa sea nuestra realidad, para que nosotros podamos reflejar en nuestra vida el verdadero amor de Dios. La observancia de la ley solo debería fortalecer nuestra determinación de ayudar a los pobres y a los necesitados de entre nosotros. Hoy somos llamados para ser una luz en este mundo. En el tiempo del fin, el pueblo de Dios tiene que manifestar ese amor genuino a Dios, siendo fieles a sus mandatos, y ese amor verdadero al prójimo, a los necesitados, porque ese es el verdadero sello de aquellos que aman a Dios y que son fieles servidores del Todopoderoso. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a alcanzar este objetivo. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, porque cuando nosotros nos equivocamos, tú estás allí dispuesto a perdonarnos y estás dispuesto a renovar tu pacto con nosotros. Te ruego que nos ayudes para que podamos convertirnos completamente, amarte de todo corazón y amar a nuestro prójimo y ser considerado con las personas que sufren. Querido Señor, te lo rogamos, pidiéndote que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado en este repaso. Que Dios te bendiga, que Dios nos acompañe y nos reencontramos en un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática.